Reciban un cordial saludo. Les habla la profesora Aranza Carrillo. En esta oportunidad, dentro del marco de la unidad curricular Historia y Evolución del Derecho, disertaremos acerca del derecho, la clasificación del mismo y lo que es el sujeto de derecho, abordando específicamente los siguientes tópicos: la clasificación del ius según el derecho romano, la persona según el derecho romano y su clasificación, el sujeto de derecho, su capacidad, las clases de capacidad y las causas modificativas de esta capacidad. En principio, debemos fijar qué se entiende por derecho, y aunque todo abogado, jurista, incluso estudiante de derecho, debería tener una noción clara de lo que este término significa, como dice Immanuel Kant, todavía andan los juristas buscando la definición de su derecho. Ocurre esto porque la palabra derecho tiene un contenido muy extenso y al mismo tiempo se encuentra conectado con la filosofía y la sociología, lo que lo hace variable y lo aleja de las llamadas ciencias exactas. De esta manera entonces podemos asociar la expresión de derecho por un lado a un conjunto o sistema de normas, o a la facultad o poder que tenemos de hacer, poseer o exigir algo. Cuando decimos, por ejemplo, tengo el derecho de propiedad sobre mis bienes, en ese sentido estamos hablando del derecho subjetivo. El derecho también se concibe como expresión de un principio superior, cuando decimos no hay derecho a tal injusticia. Pero todo ello no constituye un obstáculo para que se dé una definición de derecho. Abarcando todos estos aspectos que hemos señalado, citaremos la definición que nos ofrece Luis María Olazo, quien expresa que derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerar las condiciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Una vez que hemos precisado esta definición del derecho, avanzaremos a la clasificación del mismo según el derecho romano. Así, tenemos que el derecho en principio se divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. De esta clasificación deriva el resto de subclasificaciones del derecho. Entonces, el derecho objetivo es el conjunto de normas que tiene origen en el derecho romano, emitidas por el legislador o ente encargado de elaborarlas, y, por su parte, el derecho subjetivo es la facultad o poder que una norma le otorga a un individuo, como por ejemplo la facultad que tiene el sujeto activo de un negocio jurídico de exigir el pago al deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica. El derecho subjetivo entonces es la facultad o poder que la norma le otorga a un individuo. El ejemplo vamos a colocar en una relación arrendaticia. La ley le otorga al propietario la facultad de exigir el pago del canon de arrendamiento, y ese poder que tiene el propietario de exigir el pago de ese canon se llama derecho subjetivo, el cual es otorgado por una norma de derecho objetivo. El derecho objetivo, a su vez, se divide o se subclasifica en las siguientes categorías que tenemos por acá. Vamos a comenzar a hablar del derecho objetivo en cuanto a los intereses que tutela. Así, este se divide en derecho público y derecho privado. El derecho público es aquel que regula las relaciones políticas, los fines del Estado, la organización del mismo y su relación con los particulares. El derecho privado, por su parte, son las normas que regulan las relaciones entre los particulares sin intervención del Estado. El derecho objetivo, en cuanto a su forma, se divide en derecho escrito y derecho no escrito. El derecho escrito es aquel que nace de los órganos legales, de los órganos competentes para dictar normas, aunque materialmente no se encuentre escrito. Se encuentran dentro de él la ley, los senadoconsultos, la respuesta de los prudentes, entre otros. El derecho no escrito
es aquel que no emana de los órganos competentes para dictar normas jurídicas. Dentro de esta categoría se encuentra la costumbre, que también es fuente del derecho y se encuentra conformada por aquel conjunto de conductas que por su repetición en el tiempo se consideran como ley o norma y no emana de los órganos competentes porque es producto de la conducta repetida de la sociedad. Un ejemplo de la costumbre lo teníamos anteriormente cuando entre Venezuela y Colombia para transitar entre estos dos países no se exigía la presentación del pasaporte, aunque en la norma que es el derecho escrito, el derecho objetivo, se establecía que debían presentar pasaporte como requisito para salir o entrar de estos países, la costumbre de los ciudadanos fijó este criterio por mucho tiempo, cosa que actualmente, por supuesto, ya no sucede de esta manera. Ahora bien, el derecho objetivo en cuanto a sus fuentes se subclasifica en derecho civil, derecho de gentes, derecho honorario y derecho natural. Es esta una de las subclasificaciones del derecho objetivo más amplias. Vamos a comenzar por hablar del derecho civil. El derecho civil es el derecho local de cada pueblo, de cada ciudad. Es el derecho propio de cada ciudad que en Roma estaba conformado por las normas que eran aplicadas únicamente a los ciudadanos romanos. El derecho de gentes o ius gentium es aquel que regula las relaciones entre los peregrinos, que eran los extranjeros que se encontraban dentro de Roma, y las relaciones de los ciudadanos romanos con estos peregrinos o extranjeros. De este derecho nació principalmente por las relaciones comerciales y de tráfico mercantil que existían entre estos sujetos y que obligaron a fijar un conjunto de normas que regularan este tipo de relaciones que no estaban cubiertas por el derecho civil. Por su parte, el ius honorarium o derecho honorario, también llamado derecho pretoriano, eran aquellas decisiones o edictos de los magistrados que buscaban corregir, modificar o complementar el derecho civil existente. En ese entonces en Roma a las magistraturas se les llamaba honores y de allí nace el nombre del derecho honorario a las decisiones que emanaban de ellos, de los honores, es decir, de las personas que estaban encargadas o que representaban estas magistraturas. Pasemos ahora a hablar del derecho natural. Por su parte, el derecho natural son los principios que emanan de la voluntad divina, de la naturaleza del hombre, que no están fijados por ninguna norma jurídica, pero que rigen la conducta de los ciudadanos en la sociedad. Por ejemplo, una norma de derecho natural es la que respecta a la procreación, pues según el derecho natural, la procreación solo es posible mediante la unión de un hombre y de una mujer. Esto no está escrito en ninguna norma de derecho objetivo, pero proviene de ese derecho natural que corresponde a todos los seres humanos. El derecho objetivo en cuanto a su extensión puede dividirse en derecho común y en derecho singular. El derecho común son las normas creadas de manera general para ser aplicadas a toda la colectividad, siempre que se den los elementos que ella establece. Un ejemplo de este derecho común son los requisitos que la ley fija para que un testamento sea válido. En el derecho romano, según fuera oral o escrito, se requería la presentación de varios requisitos y también que estuvieran unos testigos para que ese acto del testamento fuese válido. Según esta norma, todos están obligados a cumplir con estos requisitos conforme al derecho común. En cuanto al derecho singular, es aquel que por motivos útiles, morales o de orden público excluyen una norma de derecho común, es decir, hacen que en un momento dado o en una situación específica no se aplique esa norma de derecho común a ese caso particular. Y para seguir el ejemplo del testamento,
Una norma de derecho singular en Roma era la que establecía que cuando se trataba de un militar no importaba el cumplimiento de las formas para hacer el testamento. Podía atestar bastando solo la manifestación de su voluntad. Entonces, es una norma de derecho singular porque en ese caso específico excluye aquella norma de derecho común que establecía unos requisitos para que se pudiera llevar a cabo de manera válida la constitución de ese testamento. Ahora, una vez vistas todas estas subclasificaciones del derecho objetivo, vamos a retomar el derecho subjetivo. Dijimos que el derecho subjetivo era aquella facultad o poder que tiene una persona de hacer, poseer o exigir algo conforme a la norma jurídica. Este derecho subjetivo se divide en derechos reales y en derechos personales. Los derechos reales son los que establecen un vínculo jurídico entre una persona y una cosa. Esos derechos que una persona puede tener sobre una cosa se pueden ejercer, según el derecho romano, mediante la actio in rem, que es la acción que tutela los derechos reales. El objeto de esta actio in rem es una serie de derechos o facultades sobre una cosa, y la acción que lo protege se ejerce contra cualquier persona que sea un obstáculo entre la cosa, entre el bien y el titular de ese derecho real. Es decir, el titular de un derecho real tiene la facultad de exigir una conducta siempre negativa frente a cualquier persona o sujeto que perturbe la relación que tiene con la cosa. ¿Y para qué? Precisamente para que no impida o no limite el ejercicio de ese derecho que se tiene. El derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad vincula a una persona con un bien, con una cosa. Y yo como propietario tengo la facultad de exigir a otro una conducta negativa. ¿Por qué una conducta negativa? Porque yo le puedo exigir que no perturbe esa relación de propiedad que yo tengo o que no me limite ese derecho de propiedad que es el derecho real. Por su parte, los derechos personales son aquellos que crean un vínculo jurídico entre una persona y otra persona, ya no entre una persona y una cosa, es entre dos personas, y se pueden hacer valer, según el derecho romano, mediante la actio in personam, que es la acción que protege los derechos subjetivos que surgen de una obligación. El objeto de esta actio in personam es una persona determinada. ¿Por qué? Porque el derecho de exigir el cumplimiento de esa prestación la debo ejercer contra una persona específico, es decir, con la persona con la cual yo celebré el negocio jurídico. El titular de un derecho personal tiene la facultad de exigir una conducta con base en una relación preexistente entre ellos. Por ejemplo, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero, si yo presté un dinero, la acción personal la ejerzo es contra el deudor directamente, es decir, con la persona con la cual tengo la relación jurídica. ¿Para qué? Para que me cancele el monto que me adeuda. Ahora bien, dejemos hasta aquí y en una segunda sección pasaremos a explicar lo relativo a la persona, el sujeto de derecho, según el derecho romano. Nos vemos en la siguiente sección.